Hebreos 4, 1 en adelante nos dice: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en el descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Ellos, nos dice el Señor, no tuvieron la fe de los que escucharon al Señor. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré que ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. La palabra del Señor nos dice: deberían de temblar de miedo con tan solo pensar que no lograrán alcanzar el descanso del Señor. La palabra del Señor nos dice: deberían de temblar de miedo con tan solo pensar que no podrán alcanzar el descanso del Señor. Dios nos dice que todavía sigue vigente la promesa que Él hizo para entrar a su descanso. Dios nos muestra y nos revela a través de esta porción de la palabra qué debe el hombre de hacer para poder entrar a su descanso. Él nos muestra, Él nos revela, Él nos enseña un remanente que no pudo alcanzar su descanso. Hubo un remanente que se perdió. Hubo un remanente que no pudo alcanzar o que no va a alcanzar cuando este momento llegue, el descanso del Señor. Dios nos dice que en su enojo juró que ellos nunca entrarían en su lugar de descanso. Dios nos habla del pueblo de Israel. Dios nos muestra y nos revela a través de su palabra que Él, el pueblo de Israel, no logró, no va a lograr alcanzar este momento cuando llegue. Dios dice que en su enojo juró que ellos nunca entrarían en su lugar de descanso. El pueblo de Israel quedó en el desierto. El pueblo de Israel no obedeció al Señor. El pueblo de Israel no obedeció los mandamientos de Dios. Estos son espíritus que van a los hombres de desobediencia. Dios dice: deberían de temblar de miedo con tan solo pensar que no podrán lograr llegar a alcanzar el descanso del Señor. Y nos dice la palabra del Señor más adelante: si bien ese descanso está preparado desde que se hizo el mundo. Sabemos que está preparado debido al pasaje de las Escrituras que menciona el séptimo día. Voy a hacer un alto aquí. Dios nos muestra y Dios nos revela. Dios nos dice que desde el principio Él preparó este momento, este día de descanso. Dios nos menciona a través de esta porción de la palabra el séptimo día.
Desde el principio de la creación, el primero que descansó fue Dios al séptimo día. Dios le pide al hombre que él llama a trabajar en su obra, que le entrega un ministerio, este día de descanso. Ahora, sabiendo y entendiendo que Dios nos muestra a través de esta porción de la palabra, no tan solo este día de descanso, Dios nos revela el descanso eterno. Dios no tan solo nos habla a través de esta porción de la palabra del descanso eterno, sino que Él también nos habla del día de descanso, del séptimo día. Él fue el primero que descansó. Él le pidió al hombre, Él le pide al hombre este día para Él. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que el pueblo de Israel no cumplió con este mandamiento. La palabra del Señor nos muestra y nos revela. La palabra del Señor nos dice que Dios juró en su enojo que nunca entrarían en su descanso. O sea, ellos nunca iban a alcanzar, nos dice el Señor, el descanso eterno. Dios preparó este día desde el principio. Él fue el primero que descansó. El pueblo de Israel no lo alcanzó. La palabra nos muestra y nos revela por qué murieron en el desierto. Gran parte de ellos, la mayoría del pueblo de Israel murió en el desierto. Ellos no obedecieron al Señor. Cuando llegó el séptimo día, nos dice el Señor, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje, Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Esta porción de la palabra confirma lo que acabo de decir. El pueblo de Israel no obedeció al Señor. Por esto ellos no tienen la oportunidad de entrar en el descanso de Dios. Por esto el pueblo de Israel no tiene la oportunidad. Ellos murieron en el desierto. Dios en su enojo dijo que no entrarían en su descanso. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Dios nos dice, cuando escuchen mi voz, no endurezcan su corazón, para que no perezcan como pereció el pueblo de Israel. Aún hay oportunidad, nos dice el Señor. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempo de preparación. Tiempo donde el enemigo de las almas tiene una autoridad. La palabra del Señor nos revela, nos muestra
¿Quiénes son los que van a alcanzar el descanso del Señor? Son los que obedezcan sus mandamientos. Hay un descanso del cual nos habla la palabra del Señor, que fue establecido desde el principio. El pueblo de Israel no lo cumplió. La palabra del Señor nos dice que todavía hay tiempo de que el hombre alcance este descanso del cual Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos revela el séptimo día que Él estableció para que el hombre descansara. Este es uno de los mandamientos del Señor. Y Dios nos está hablando del descanso eterno. Cuando oigan mi voz, no endurezcan su corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Esta porción de la palabra nos confirma que del segundo descanso que Dios nos habla es de la vida eterna. Todavía hay tiempo, nos dice el Señor. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos de preparación. Tiempos donde Satanás opera con gran engaño de iniquidad. Ahora bien, si Josué, nos dice la palabra del Señor, hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Dios nos habla de la vida eterna. Para el hombre alcanzar este descanso que aún está disponible, necesita obedecer la palabra del Señor. Necesita obedecer sus mandamientos. Estamos viviendo tiempos de preparación. Tiempos en los cuales el hombre, si descuida su salvación, la puede perder. Dios nos dice, deberían de temblar de miedo con tan solo pensar que no podrían o que no van a poder alcanzar el descanso del Señor. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de sus trabajos. Todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo. Dios nos habla de los que han partido con Dios. Dios nos está hablando de los que hoy duermen. Hay personas que mueren y hay personas que duermen esperando ser levantados. El que muere, tristemente, no va a alcanzar el descanso del Señor. Hay quienes mueren, decía, y hay quienes descansan, hay quienes duermen. Nos dice la palabra del Señor más adelante. Tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Dios no hace una comparación del descanso que Dios le dio al hombre a través de los mandamientos que el hombre tenía que tener. O sea, Dios hace una comparación del descanso eterno con el mandamiento que Dios le dio al hombre
cuando le dice que el séptimo día necesita descansar porque Él lo hizo. Dios nos da instrucciones de lo que tiene que hacer el hombre ese día. Dios nos dice que ese día es para Él. Ese día Dios dice, nadie puede hacer trabajo, ni siquiera en la obra del Señor. Este séptimo día equivale a sábado. Ahora, Dios nos muestra y Dios nos revela a través de su palabra. Dios nos muestra y nos revela a través de Jesús. En un momento dado, Él hizo un milagro en un día de descanso. Y Él fue juzgado, Él fue atacado. ¿Qué nos muestra Jesús cuando le responde a este fariseo? ¿Qué nos muestra Jesús a través de esta porción de la palabra? En el momento que Él hizo un milagro en el día de descanso. Dios nos manda a ser sabios. Dios nos envía a ser sabios y no cerrados en nuestro espíritu, en nuestras mentes. Había una necesidad en ese momento y Él la suplió. Y por eso fue atacado. Porque estaba para los fariseos, para los que lo atacaron, estaba faltando al mandamiento. O sea, Dios envía al hombre a ser sabio, a presentarle todo pensamiento. Si acaso el ser humano está confundido, para eso está la palabra del Señor y para eso está la conexión espiritual a través de la oración con el Señor. Y nos dice la palabra del Señor más adelante, entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pero si desobedecemos a Dios, nos dice la palabra del Señor, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. O sea, vamos a perecer, nos dice la palabra. Dios no va a tomar a nadie por inocente. Dios no va a tomar a nadie por inocente. Dios es claro cuando nos dice que la desobediencia puede hacer que el hombre perezca. Obediencia quiero y no sacrificio, dice el Señor. ¿A qué sacrificio se refiere el Señor? Dios está hablando de obras de manos de hombre. Dios nos habla de las cosas, de los altares que el hombre inventa. A esto se refiere el Señor. El sacrificio de Dios es el corazón contrito y humillado. El sacrificio de Dios es la obediencia. Un corazón obediente. Este es el sacrificio del Señor. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Aquí podemos ver lo que la palabra del Señor hace. Ella deja al descubierto los pensamientos del hombre y los deseos más íntimos. O sea que Dios lo escudriña todo. Dios lo escudriña todo.
No hay nada que el hombre le pueda esconder al Señor. Dios nos dice, entonces hagamos todo lo posible por entrar a ese descanso. Pero nos dice el Señor, si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, pereceremos, caeremos, dice el Señor. Van a perecer. No hay nada en toda la creación, dice el Señor, que esté oculto ante Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él quien rendimos cuentas. Es a Dios al que vamos a rendir cuentas algún día. Todo está desnudo ante Él. Dios escudriña la mente y el corazón del hombre. No hay nada en toda la creación, dice el Señor, que esté oculto ante el Señor. No ha habido ser humano que se burle de Dios. No ha habido hombre que se burle del Señor. Estamos viviendo tiempos finales. Tiempos de preparación. Dios nos aclara, Dios nos dice que a Él no le interesan las obras. A Él no le interesan las obras hechas por manos del hombre. Esto es terrenal. Esto viene de la tierra. Estas fueron las obras que le presentó Caín a Dios. Estos son altares que Dios no le ha pedido al hombre. El sacrificio de Dios es la obediencia. El corazón contrito y humillado, no lo desprecia el Señor. No lo desprecia el Señor.